Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Hemos vivido una semana de la cual tenemos muchísimas cosas que comentar, sobre todo con lo que pasó al final de la semana tras ese dato del empleo en Estados Unidos. Vamos a hacer una lectura de lo que ahora mismo estaría descontando el mercado para así quizás tener una mejor perspectiva de lo que podría llegar a suceder en las bolsas dependiendo de los próximos datos que lleguen a salir, porque así quizás vamos a tener más clara esa hoja de ruta. Eso lo vamos a ver en la sección del comentario. Vamos a ver también cómo han quedado los índices después de esa gran volatilidad que veíamos en la sesión del viernes, porque ese gran movimiento quizás ha roto esas zonas de soporte que decíamos que eran totalmente claves para pensar que nos podríamos seguir manteniendo en un movimiento lateral en el gráfico, así que va a ser también muy importante. También vamos a analizar todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana, acciones que en mi opinión creo que pueden ser bastante relevantes todas ellas, o la gran mayoría, así que una sección que no os podéis perder. Como siempre, pues también veremos ese calendario económico que tendremos la próxima semana y que, como ya estáis viendo esta semana, los datos económicos están empezando a coger de nuevo bastante relevancia, y también veremos esos datos interesantes que he sacado de Twitter esta semana. Así que nos espera un vídeo muy pero que muy interesante. Vamos al lío. Bueno, pues como os comentaba, quizás lo más importante que hemos visto esta semana y lo que ha movido de forma espectacular los mercados en la sesión del viernes ha sido ese dato del desempleo en Estados Unidos. Pero creo que es mejor que nos pongamos primero un poquito en situación de dónde venimos para interpretar quizás mejor lo que ahora está sucediendo en los mercados. Hay que tener en cuenta que el pasado año pues había bastantes dudas, sobre todo con que los datos económicos pues quizás empezasen a complicar un poquito y que llegase esa recesión económica. Según íbamos viendo que esos datos económicos se mantenían en una zona que, bueno, tampoco podríamos decir que vamos de maravilla, pero tampoco quizás nos acercamos a esa recesión económica, pues el miedo de los inversores a esa recesión se ha ido evaporando. Y como ya hemos podido ver en los últimos meses, ya prácticamente nadie habla de una posible recesión, y de hecho lo que se decía es que éramos muy optimistas respecto a la bolsa y que este año iba a ser muy pero que muy alcista. Pero había algo que estaba pululando todavía en el ambiente, que era la inflación. En principio, pues bueno, no nos preocupaba demasiado esa inflación, porque bueno, sí que es verdad que se iba reduciendo poquito a poco, aunque ya se empezaba a notar que a lo mejor en los últimos meses esos datos de inflación pues no eran tan optimistas para pensar que iban a llegar a ese objetivo. Y bien, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Qué estamos leyendo con los datos actuales? Pues bueno, lo que estábamos viendo es que los bonos en Estados Unidos, cuando veíamos que se bajaban los tipos de interés, lo normal, lo que quizás el inversor a pie de calle estaba pensando, y mucha gente, es que si se bajan los tipos de interés por parte de la Fed en Estados Unidos, esos bonos al más largo plazo también deberían reducir su rentabilidad. Pero por el contrario, lo que hemos visto es que desde que se han empezado a bajar los tipos de interés, los bonos en el más largo plazo en Estados Unidos han vuelto a repuntar, acercándonos el viernes ese bono a 30 años en Estados Unidos a ese 5% que se establece como quizás una zona de muchísima tensión del nivel crediticio que pueda tener Estados Unidos si supera esa zona el bono a 30 años. Entonces, ¿por qué ese dato del desempleo que fue tan positivo en la sesión del viernes y ese dato de las nóminas no agrícolas que también fue bastante positivo provocó unas caídas tan fuertes en las bolsas? Pues yo creo que lo que está leyendo el mercado es que si la situación económica sigue siendo bastante positiva, eso va a provocar que no se bajen los tipos de interés en este 2025, o que por lo menos se espere bastante a bajar esos tipos de interés, y eso va a ser gasolina para que la rentabilidad del bono en Estados Unidos siga aumentando, sobre todo en ese periodo más en el largo plazo. Y de nuevo los inversores vuelven a poner el foco en la inflación, algo que no nos estaba preocupando, y de hecho esta semana hemos visto también cómo el petróleo volvía a repuntar con muchísima fuerza, intentando romper el movimiento lateral que veníamos viendo en los últimos meses. Y lo decíamos la semana pasada, cuidado con el petróleo, y si es un simple rebote y vuelve a corregir, no pasaría absolutamente nada, pero si se mantiene durante varias semanas el precio del petróleo al alza, eso sí que puede ser un motivo para pensar que la inflación va a repuntar de nuevo. Entonces, ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el miedo que tienen ahora mismo los inversores? Que vuelva a suceder lo mismo que en el año 2022, donde se veía que la economía, pues bueno, parecía que seguía tirando,
y veíamos cómo de nuevo las materias primas aumentaban muchísimo su valor, su precio, y veíamos cómo la inflación volvía a repuntar con muchísima fuerza. Ahora nos hemos olvidado de esa posible recesión y volvemos a poner el foco en la inflación, y por eso ese dato del desempleo tan positivo que nos hace pensar que no van a bajar los tipos de interés, es gasolina, como os decía, para que la rentabilidad del bono siga subiendo, y eso quizás complique la situación de la deuda en Estados Unidos. Y esta es la segunda derivada y lo que debemos de tener en cuenta para pensar que quizás la situación en las bolsas también se puede acabar complicando. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, para mantener todo el sistema social que tienen, que aunque pensemos que en Estados Unidos todo el mundo se paga lo suyo y es todo privatizado, es mentira. En Estados Unidos el gasto público que tienen es altísimo. ¿Y cómo se mantiene? Con el incremento constante de emisión de deuda. Una emisión de deuda que, si se está haciendo ahora mismo con unas rentabilidades tan altas, lo que va a provocar es que ese globo que tenemos de deuda en Estados Unidos se siga aumentando, siga hinchándose y cada vez a mayor velocidad. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que van a tener por emitir esa deuda, la que van a tener que pagar, va a ser cada vez más alta. Y ese es el verdadero riesgo que están notando ahora mismo los inversores. Además, debemos de tener en cuenta que si nos vamos a una rentabilidad del bono en Estados Unidos por encima del 5%, y que hay muchos inversores que consideran que una rentabilidad estable para los mercados es quizás acercarse a ese 6%, ¿quién va a poner en riesgo su dinero en la renta variable si lo tienes asegurado durante 30 años un más del 5% de rentabilidad todos los años comprando el bono a 30 años en Estados Unidos? ¿Esto qué lectura nos puede llegar a hacer? Pues que la gente saque el dinero de la bolsa, no quiero riesgo, lo meto al bono a 30 años en Estados Unidos y me aseguro un 5% de rentabilidad. Y eso es peligroso porque si dejamos de tener esa gasolina en los mercados, en la renta variable, y se va a la renta fija, eso puede provocar que la sensación, la tendencia principal que se tiene ahora mismo en los mercados, que es alcista, vire, cambie, gire, y veamos que empieza a ser una tendencia bajista. Ese es el verdadero riesgo. Además, lo que supone que la rentabilidad del bono en Estados Unidos a más largo plazo siga aumentando es que cada vez va a ser más complicado endeudarse. ¿Por qué? Porque veremos cómo, si la rentabilidad del bono sigue estando alta, también las empresas para endeudarse pues van a tener que pagar una rentabilidad también bastante alta, y eso a la vez también puede mermar las inversiones, y eso a la vez también puede hacer que las familias, el costo que tengan por endeudarse sea mucho más alto y dejen de consumir, dejen de pedir prestado porque no pueden asumir ese pago de los intereses de la deuda. Por lo tanto, ¿eso qué puede hacer? Pues que si encima el consumo también se reduce, pues que las empresas ganen menos dinero. Es decir, es todo un círculo vicioso. De ahí el riesgo, aunque estemos viendo ahora mismo que la rentabilidad del bono en Estados Unidos en el más largo plazo sea tan alta y que lo podamos llevar quizás a esa rentabilidad también que podemos encontrar en los mercados. Por lo tanto, yo creo que esta es la lectura que han hecho ahora mismo los inversores y por la que pienso que estaríamos viendo una caída en las bolsas. Y ahora, para acabar, nos vamos a ir un poquito más a lo que podemos llegar a ver los próximos meses. ¿Por qué? Porque sinceramente yo pienso que a lo mejor esta lectura es muy cortoplacista la que se está haciendo y la caída que estamos viendo ahora mismo en los mercados, en las bolsas, por ese dato del desempleo. ¿Por qué pienso que es cortoplacista? Porque evidentemente si una economía está creciendo, si el desempleo no crece, se reduce, como hemos visto en este último dato, es positivo. Y las bolsas, la renta variable, si vemos que la economía se mantiene fuerte, aunque veamos sustos como el que hemos visto esta semana, pueden seguir manteniéndose fuerte. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo estemos poniendo el foco en que el verdadero problema es la inflación y que a lo mejor la inflación no sea el verdadero problema. ¿Por qué? Porque si de verdad esos datos económicos se mantienen fuertes durante el paso del año 2025, veo bastante probable que la renta variable lo acabe haciendo bastante bien. Aunque veamos sustos de 1 o 2 meses, no pasa nada, veamos una caída del 10%, en una corrección en el S&P, en el Dow Jones, no pasaría absolutamente nada. Luego recuperaría la tendencia alcista. ¿Por qué? Porque la situación económica es buena. El verdadero problema llegaría si ahora estamos poniendo el foco en que en realidad
El problema es pasarnos de frenada, de que vamos demasiado bien, de que no van a bajar los tipos de interés y eso esté germinando esa posible recesión económica también por detrás, que ahora mismo parece oculta, que nadie se está fijando en ella y que a lo mejor según vayan pasando los meses esos datos económicos no sean positivos como tenemos ahora, sino que sean negativos. Eso en un primer momento que puede provocar que a lo mejor algunos digan, vale, maravilloso. ¿Por qué? Porque van a empezar a bajar de nuevo los tipos de interés. Pero cuidado, porque ahí el verdadero problema estará en que bajan los tipos de interés porque viene una recesión económica. Y ese sería el verdadero problema, porque hasta ahora, cuando han bajado los tipos de interés, no es porque digan la situación económica está fatal. Todo lo contrario, decían todavía los datos del empleo son positivos, son estables, pero bajamos los tipos de interés porque vemos que estamos conteniendo la inflación. Si posteriormente baja los tipos de interés, aun viendo que la inflación no la tienen contenida, pero baja los tipos de interés porque la situación económica se está deteriorando, ahí ya tenemos todos los ingredientes para esa recesión económica. ¿Por qué? Porque estaríamos viendo que la bajada de tipos de interés viene provocada por un enfriamiento de la economía. Algo que ahora mismo parece que nadie estaría descontando. Por lo tanto, ese es el verdadero riesgo. Ahora, evidentemente, en el corto plazo, pues parece que todo es negativo por ese problema, porque parece que la rentabilidad del bono se va a disparar por encima del 5% del bono a 30 años. Pero eso es la visión cortoplacista. En donde nos tenemos que fijar es en el medio plazo, en los próximos meses, porque si vemos que los próximos meses los datos económicos siguen siendo positivos, la situación se va a calmar y la bolsa va a tirar. El problema va a estar si en los próximos meses volvemos a ver cómo el desempleo vuelve a aumentar y ahí sí que tendríamos el verdadero problema, porque es algo que nadie se estaría esperando. El problema son las expectativas en la bolsa. Fijaros, lo que ha provocado este movimiento es que nadie se estaba esperando que la inflación pudiese volver a repuntar, que la tasa de desempleo volviese a bajar y que eso volviese a provocar una espiral inflacionista. Ese es el verdadero problema, que rompa las expectativas del mercado. Y eso, si dentro de unos meses vemos que la tasa de desempleo vuelve a ser bastante negativa, también va a romper con las expectativas de muchos inversores que no están descontando esa recesión y ahí sí que sí podemos tener un problema en los mercados, no en el corto plazo, sino para los siguientes años. Y bien, vamos a continuar con el calendario económico que tenemos esta semana y que es de especial relevancia después de lo que vimos en la sesión del viernes. ¿Por qué? Porque tras ese dato del desempleo ahora lo que se está descontando es que la inflación puede volver a repuntar. ¿Y qué tenemos esta semana? Pues tenemos datos muy pero que muy importantes en materia de inflación tanto en Europa como en Estados Unidos. Vamos a comenzar. Fijaros cómo en la sesión del lunes no tenemos ningún dato relevante que debemos prestar atención, pero ya en la sesión del martes, fijaros, tenemos el dato del IPP en Estados Unidos, que es el índice de precios al productor, el normal y el subyacente. ¿En qué contexto debemos leer este dato? Pues bueno, hay que diferenciar cuando la inflación viene por parte de la oferta o viene por parte de la demanda. Cuando viene por parte de la demanda, significa que el consumidor todavía tiene bastante pasta y aunque le suban los precios, él sigue asumiendo esa subida de precios y eso provoca que se puedan mantener los precios altos. Y eso nos está marcando que la economía está fuerte. Pero cuando la subida de precios, la inflación se produce por parte de la oferta, es porque hay un aumento de las materias primas o un aumento del coste de la producción. Y eso es más peligroso porque eso indica que los productores tienen que subir los precios sí o sí para no entrar en pérdidas, pero eso no garantiza que el consumidor pueda asumir ese aumento de los precios. Y esta es la parte que recoge el IPP, que es el índice de precios del productor. Por lo tanto, este sería quizás, en mi opinión, uno de los datos más peligrosos, porque si viésemos que la inflación vuelve a repuntar por parte de la oferta, ahí deberíamos considerar que a lo mejor es cuando tienen que subir los precios porque los costos son muy altos, pero a lo mejor el consumidor no puede asumir ese aumento de precios, no puede mantener la demanda, el consumo que llevamos viendo en los últimos años y eso provoque que baje las ventas y que las empresas empiecen a perder algo de dinero. Por lo tanto, dato muy importante el que tenemos el martes. En la sesión del miércoles, pues fijaros cómo tenemos el IPC en España, que como os digo siempre no le importa a nadie, solo a los españoles y para hacer 4 chascarrillos ahí mientras tomamos un café. Luego tenemos también los datos del IPC
En Estados Unidos, fijaros, IPC subyacente y el IPC normal. ¿Esta cuál sería? Pues quizás la lectura más general, más global, es decir, cómo van aumentando los precios. No sabemos detectar muy bien aquí con este dato si va por parte de la oferta o de la demanda, pero sí nos da una perspectiva de cuál es la situación que tenemos ahora mismo con ese aumento de los precios. Y aquí está la clave también esta semana, porque es donde también se va a prestar bastante atención. Si le juntamos que la semana pasada, esta semana, mejor dicho, el viernes, dimos una clave importante por ese dato del desempleo y que pensamos que eso va a hacer que repunte la inflación, si empezamos a ver que estos datos se sitúan por encima de lo previsto, pues puede ser ya la hecatombe y puede acentuar aún más las caídas y quizás a lo mejor nos lleven a ver cotas que no veíamos desde hace unos cuantos meses. Y estos datos, como os digo, son negativos, pero ojo, porque pueden llegar a ser positivos y que a lo mejor ahora mismo lo que esté descontando el mercado, lo que ha descontado el viernes es que la inflación va a repuntar mucho, pero si la economía no está fuerte, si el consumidor no puede seguir comprando, es muy probable que la inflación no pueda seguir repuntando con bastante fuerza y que se esté estabilizando, a lo mejor un pequeño rebote, pero no puede aumentar como quizás veíamos en el año 2022 o el año 2021 y que a lo mejor el dato del IPC sea mejor de lo esperado. ¿Eso qué va a provocar en un primer momento? Que la bolsa a lo mejor nos marque que ya ha encontrado suelo y vuelva a repuntar con bastante fuerza. Por lo tanto, en esta sesión del miércoles y del martes también puede haber bastante volatilidad por estos datos. Hay que prestarles bastante atención. La sesión del jueves, pues fijaros que tenemos también el IPC de Alemania, también tenemos ventas minoristas subyacentes en Estados Unidos, dato muy importante para qué, para ver si el consumidor todavía tiene pasta para seguir comprando todos esos productos. Hay que leerlos todos los datos en su conjunto, en su contexto. También el jueves, como cada jueves, tenemos las peticiones de subsidio por desempleo, que como ya venimos viendo en las últimas semanas no se está dando mayor importancia. Tenemos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, dato importante para comprobar cómo es la salud de ese sector manufacturero en Estados Unidos. Y también pues tendremos ventas minoristas normales, ya no subyacente, en Estados Unidos a las 2:30 de la tarde. Y si ya nos vamos al viernes, pues el único dato que nos queda importante de la semana es el IPC en la zona euro. Misma lectura tenemos que hacer que en Estados Unidos. Por lo tanto, pues creo que es una semana muy importante. Yo creo que ahora mismo estamos viendo, podríamos decir, una película entre lo que hemos visto a final de esta semana y lo que vamos a ver la semana siguiente. Hemos visto la primera parte de la película. La primera parte de la película todo apunta a que el final de la película va a ser que va a repuntar muchísimo la inflación y que de nuevo nos vamos a enfrentar a problemas importantes porque a lo mejor no pueden seguir bajando los tipos de interés y nos enfrentamos de nuevo a una espiral inflacionaria. Eso es lo que está descontando el mercado y eso es lo que ha provocado caídas importantes. Si esta semana eso se confirma y la inflación vuelve a repuntar, sea de cara de la oferta o por parte de la demanda, ahí al inversor pequeño le va a dar absolutamente igual y el mercado se lo va a seguir tomando muy mal y podremos continuar con la caída. Pero si por el contrario vemos que esos datos inflacionarios no acompañan a los datos del empleo que hemos visto esta semana, cuidado porque a lo mejor estamos en un suelo para volver a ver un rebote importante en las bolsas. Como os comentaba, la semana pasada íbamos a tener novedades con ese curso de Pro Real Time de su versión web porque, bueno, pues había pensado que a lo mejor podríamos aportar un poquito más a ese curso y podríamos añadir un nuevo módulo donde hablásemos de los diferentes tipos de órdenes que podemos lanzar desde la versión web de Pro Real Time a la hora de comprar acciones desde su versión web. Y es lo que hemos hecho. Vamos a añadir un nuevo módulo a ese curso de Pro Real Time que algunos ya habéis comprado. Quien haya comprado el curso, que sepa que si vuelve a entrar dentro de la plataforma va a tener una nueva clase donde vamos a ver los diferentes tipos de órdenes. Y quien compre ahora el curso de cero, pues que sepa que va a tener esa nueva clase. Y también va a haber algunos que digan, vale, a mí el curso de Pro Real Time básico de su versión web, pues a lo mejor no hace falta porque se me queda un poquito corto, pero a lo mejor esto de los diferentes tipos de órdenes, pues sí que me interesa. Pues que sepáis que también vais a poderlo comprar por separado como un único producto. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y también, pues bueno, en la página web de Análisis Técnico Street también tendréis el enlace para comprar ese único módulo. ¿Qué vamos a ver en este módulo? Pues lo que os decía, los diferentes tipos de órdenes que tenemos desde la versión web, pero en vez de ser todo teoría, como podéis encontrar por cualquier lado, pues vamos a coger una acción y
teniendo en cuenta la diferente estrategia que queramos llevar a cabo con ella, pues vais a ver cómo hay una orden que quizás tiene más sentido, otra que tiene menos sentido, y ahí es donde está la magia, podríamos decir, de los diferentes tipos de órdenes, porque muchas veces nos encontramos con 25 tipos de órdenes diferentes que podemos lanzar, pero no sabemos para qué funcionan. Pues bueno, os voy a explicar los diferentes tipos de órdenes que tenemos en la versión de Pro Real Time y cuándo podrían llegar a tener sentido dependiendo nuestra estrategia, es decir, llevándolo a la parte práctica, a la hora de cuándo queremos operar, cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra. Así que me parece que puede ser bastante, pero que bastante interesante. Que lo sepáis, todos aquellos que ya habéis comprado el curso, que sois unos cuantos, tenéis esta clase ya disponible para todos vosotros. Así que entrad y verla. Y todos los demás, que a lo mejor pues os resulta interesante el curso, pues que sepáis que va a estar añadida esta clase. Y también para los que queráis solo este módulo, pues que sepáis que lo podéis comprar por separado. Y ya por último, y como sorpresa, pues teniendo en cuenta que vamos a lanzar un nuevo módulo, pues bueno, para quizás activar un poquito más el curso, pues vamos a lanzar una nueva oferta del curso con un descuento bastante interesante que vais a poder ver en la página web de Análisis Técnico Street. Si compráis el curso desde la página web de Análisis Técnico Street, que vais a tener el enlace en la descripción, vais a tener un descuento bastante interesante todos aquellos que compréis a partir de ahora el curso. Y además ya sabéis que todos aquellos que sois miembros del canal tenéis un descuento siempre del 40% a mayores de esa oferta que tendremos ahora mismo con el cupón que os he dejado ya en varias ocasiones en las publicaciones para los miembros del canal de YouTube. Así que bueno, creo que las novedades siempre que son en este sentido son positivas. Quien esté interesado, ya lo sabéis, el nuevo módulo que tenemos de el curso de Pro Real Time. Y bien, vamos a continuar con esos datos interesantes que he sacado de Twitter esta semana. Y ya empieza a haber datos que son bastante interesantes. Ya hemos vuelto a la rutina, ya la gente vuelve a hablar de economía y hay datos esta semana muy pero que muy interesantes. El primero de ellos, fijaros, es respecto a la SAMRUL. Hace unos meses veíamos cómo superaba esa zona de 0,5 la SAMRUL y decíamos que bueno, que cuando superaba esa zona anteriormente siempre habría provocado recesiones económicas y que al haberla superado pues nos íbamos a enfrentar ya a una recesión económica. Y bueno, ahora lo que se está hablando es que ha vuelto a corregir por debajo de esa zona de 0,5, es decir, lo que nos estaría marcando es que hemos evitado ya esa recesión económica. Hay que recordar que cuando superó la zona de 0,5, la persona que había creado esta regla dijo, cuidado, porque es que a lo mejor esta vez el mercado del empleo pues es totalmente diferente al que hemos visto anteriormente y a lo mejor no nos debemos fiar demasiado, es decir, que falla más con la escopeta de feria, lo que nos viene a decir en la situación actual. Entonces, si cogemos la lectura que hizo anteriormente y debemos basarnos en que falla mucho, si ahora nos está indicando que no hay recesión, a lo mejor es cuando va a llegar la recesión. Bueno, comentarios aparte, fijaros cómo es verdad que siempre que ha superado los 0,5 ha llegado esa recesión económica. Sí que es verdad que normalmente no hemos visto esa corrección de nuevo por debajo, menos en el año 70, que sí que veíamos que llegaba a los 0,5, volvía a corregir y luego se disparaba y es cuando ya llegaba esa recesión económica. Cuidado, no sea lo que vaya a suceder ahora, cuando se está descontando después de ese dato del desempleo, que ya no va a haber recesión económica, es que absolutamente nadie lo está valorando, solo allí ahora mismo en la cabeza de los inversores que tienen más miedo el tema de la inflación, nadie habla de recesión. Cuidado porque esto puede llegar a explotarnos en la cara. Y si encima le juntamos con este gráfico que nos mostraba esta semana Diego Puertas, pues tiene más sentido aún. Fijaros cómo lo que nos decía es que esta semana había salido el dato del crédito renovable, es decir, la deuda de las tarjetas de crédito en Estados Unidos, y que se había desplomado. Es decir, no es que estén consumiendo mucho y está aumentando el crédito de esas tarjetas, sino todo lo contrario, se ha desplomado, y que otras veces cuando ha sucedido esto, fijaros, nos ha anunciado una recesión económica. Pasó en el año 2000, pasó en el año 2007 y pasó también en el 2020, y que el desplome que hemos visto ahora ha sido espectacular y que siempre que ha pasado la teníamos totalmente encima ya la recesión económica. ¿Por qué? Pues porque el inversor ya está notando que no tiene pasta y no puede consumir. Por lo tanto, pues cuidado porque tenemos datos, seguimos teniendo datos de que a lo mejor la situación económica no es tan positiva. Vamos con el siguiente de los gráficos, que es de Lance Rover. Fijaros porque esto es muy interesante también. Cuando ha habido una concentración del mercado bastante importante, pues ha sido también bastante alcista. ¿Por qué? Porque hemos visto que 7 acciones
han tirado muy bien del mercado, esas 7 magníficas. Pero lo que nos dice es que hay que tener cuidado, porque a lo mejor si el inversor empieza a vender esas 7 acciones también, lo que puede provocar es el efecto contrario, que todo parezca que caiga porque esas 7 acciones están corrigiendo. Por lo tanto, mientras la masa se mueve hacia arriba, todo funciona muy bien, pero cuidado, porque si la masa empieza a virar esa tendencia y empieza a vender, pues a lo mejor también la caída puede ser bastante más abrupta y no justificar para nada a los mercados la caída que estamos viendo. Y gráfico muy interesante también el que estamos viendo ahora mismo, sobre todo para todos aquellos que piensan que indexarse es la solución para todos sus problemas financieros y pensar que indexarse en cualquier momento es positivo, dejándolo a lo mejor 2, 3 años, o 4, 5, 6 o los que caigan. Fijaros que en este gráfico lo que nos dice José Basagoiti es que con estos múltiplos que tenemos ahora mismo del SP500, el retorno a 10 años, no a 2, ni a 3, ni a 5, a 10 años, históricamente ha sido cero. Una gran generación de inversores que solo han conocido tendencia entenderá más temprano que tarde lo que es un mercado lateral y sufrirán los indexados también. Esto es totalmente cierto. Indexarte está muy bien cuando la economía va creciendo, cuando las bolsas quizás han pasado hace unos pocos años una recesión económica o estamos en una recesión económica y hemos visto correcciones importantes, pero cuando vemos que está todo muy sobrecomprado, que hay dudas de si de verdad las empresas valen lo que están representando en su cotización, pues a lo mejor la rentabilidad que nos acaba dando en los próximos 10 años no es tan positiva como la que habíamos visto hasta ahora. Y vamos con un dato, una imagen muy curiosa que hemos visto esta semana, la he visto por todos los lados. Y lo que podemos ver en esta imagen es la rentabilidad que han tenido los congresistas de Estados Unidos durante el 2024. Y es que es impresionante porque la gran mayoría de ellos han superado la rentabilidad del SP500. Es decir, han ganado una barbaridad de dinero invirtiendo los congresistas en Estados Unidos. Lo primero de ellos, fijaros, un 149%. Una auténtica barbaridad. Por lo tanto, pues se entienden muchas cosas. Y aquí da igual el color, sean republicanos o demócratas, da igual, todos han ganado mucha pasta con la bolsa este año en Estados Unidos. Y como os decía, se empiezan a entender muchas cosas. Porque quizás, lo hemos comentado muchas veces, que se tapan datos o se intentan maquillar esos datos económicos en Estados Unidos, pues es totalmente normal. Si tú estás ganando una barbaridad de dinero con la renta variable, ¿a ti qué más te da como sean los datos económicos? Tú coges, tienes la posibilidad de maquillarles un poquito, les maquillas, lo que vaya a pasar dentro de 5, 6, 10 años te da absolutamente igual, tu visión es totalmente cortoplacista y a ti lo que te preocupa es que sigas ganando bastante rentabilidad mes a mes. Por lo tanto, con este panorama, con este escenario, a ver quién es el valiente que dice que la situación económica no es positiva y esto encima provoque una caída de las bolsas y vean gravemente mermadas sus inversiones. Y bien, vamos a continuar con el análisis de los índices, que como vais a comprobar, pues hay bastante diferencia con los índices europeos respecto a los índices americanos, aunque también hayamos visto una caída importante en los índices europeos en la sesión del viernes. Vamos a comenzar con el IBEX 35. Fijaros cómo con las caídas que habíamos visto desde principios de diciembre habíamos puesto en riesgo la media móvil de 70 sesiones y decíamos, cuidado al perforar esa media móvil de 70 sesiones, porque si acabamos perforando también los mínimos que veíamos en noviembre, pues a lo mejor también perdíamos la media de 200 y podríamos empezar a pensar que la tendencia alcista, que es intrínseca ahora mismo al IBEX 35 desde los últimos años, pues a lo mejor podría cambiar. Pues bien, fijaros cómo salió al rescate, fijaros, a finales del año pasado y ya vimos un rebote sobre la media móvil de 70 sesiones y esto nos permitió mantenernos por encima de ella y de hecho en la sesión del jueves nos acercamos bastante a los máximos que teníamos en septiembre, pero en la sesión del viernes todo cambió y vimos una corrección bastante importante, una caída del 1,50%. ¿Esto ha cambiado algo de lo que venimos viendo en los últimos 15 días? No. ¿Por qué? Porque nos seguimos manteniendo sobre la media móvil de 70 sesiones. Sí que es verdad que entró bastante volumen, sí que es verdad que la caída es muy fea y que borró toda la subida que hayamos visto durante prácticamente toda la semana. Nos queda un poquito de lo que ganamos el lunes, pero la situación pues no ha cambiado nada. Seguimos con la tendencia alcista en el más corto plazo que venimos viendo desde el 20 de diciembre aproximadamente.
Si esto lo viésemos también en el resto de índices americanos, no nos preocuparíamos absolutamente nada, pero como veréis posteriormente, la situación no es la misma. En el gráfico semanal, pues fijaros, una vela clarísima de indecisión, la que hemos visto esta semana, pero también hemos visto que ha conseguido mantenerse con esa pequeña subida sobre la media móvil de 6 sesiones. Por lo tanto, esto es positivo. Aunque también hay que decir que la vela, fijaros, tiene una mecha muy larga por arriba y a lo mejor nos está marcando indecisión, movimiento lateral como mínimo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo las velas anteriores que hemos visto de los anteriores meses eran velas de indecisión y de momento la vela que está dejando este mes no nos está marcando nada claro. ¿Por qué? Porque al igual también que vimos anteriores meses tenemos un cuerpo chiquitito y una mecha por arriba y por abajo, es decir, vela total de indecisión. Yo creo que la segunda parte de este mes va a ser totalmente clave. Vámonos al DAX ya y fijaros cómo la situación es muy parecida. Habíamos visto un rebote importante desde el 20 de diciembre que nos ha llevado muy cerquita de la zona de máximos históricos esta semana. Desde ahí hemos podido comprobar cómo de nuevo ha empezado a entrar la oferta con ganas. Hemos visto una corrección importante de cara a la última parte de la semana, pero hemos conseguido mantenernos justamente en la media móvil de 6 sesiones y eso es positivo. Si hubiésemos visto un cierre más negativo quizás, o nos hubiéramos ido al final de semana cerca de los mínimos que veíamos en diciembre, la situación cambiaría mucho, pero aquí no ha cambiado nada respecto a lo que veíamos las últimas semanas. Continúa claramente la tendencia alcista. De hecho, decíamos que la media de 70 es su principal soporte. Sí que es verdad que las bandas de Bollinger se han cerrado y eso nos indica que es complicado que siga manteniéndose al alza. Pero no nos está marcando que vayamos a ver una corrección importante. Veremos a ver qué sucede esta semana. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo la vela, en este caso podríamos pensar que puede ser incluso positiva, porque fijaros, hemos visto cómo hemos marcado nuevos máximos crecientes respecto a lo que veíamos la semana pasada con bastante claridad, con una subida del 1,55% y nos hemos mantenido de nuevo por encima de la media móvil de 6 sesiones. Por lo tanto, la sensación, en mi opinión, pues yo creo que es incluso positiva en el DAX. Y en el gráfico mensual, pues todavía seguimos viendo una vela bastante buena, porque nos mantenemos por encima del cierre del mes pasado. Fijaros que el mes pasado habíamos visto una vela clarísima de rechazo, y eso también hay que leerlo en el contexto para a lo mejor no ser demasiado optimistas ahora mismo. ¿Por qué? Porque tiene mucho más peso una vela mensual que una vela semanal, y una vela semanal más peso que una vela diaria. Si el mes pasado hemos visto una vela de rechazo, lo que nos estaría marcando es como mínimo un movimiento lateral. ¿Esto que me hace pensar? Esa vela mensual, que a lo mejor si ahora estamos siendo un poquito positivos en la primera parte del mes, a lo mejor esta segunda parte del mes no va a ser tan positiva. Acabamos viendo una vela de indecisión para dar continuidad al movimiento lateral. Por lo tanto, aunque parezca en el corto plazo que podemos seguir siendo positivos, cuidado porque la vela anterior mensual nos indica que es complicado que este mes sigamos viendo nuevos máximos crecientes a cierre y nos enfrentamos ya a la segunda parte de este mes. Y bien, vamos a ver ya donde todo parece que no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo en Europa. Y de hecho la situación, en mi opinión, es preocupante. Vamos a decir, preocupante de primer nivel. No nos vamos tampoco a calentar demasiado, pero me parece de verdad preocupante lo que estamos viendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fijaros, vamos a comenzar por el Dow Jones. Hemos perdido la media móvil de 70 sesiones. Bueno, también la perdimos en agosto y luego se recuperó muy bien. La perdimos en junio y se recuperó muy bien. La perdimos en abril y se recuperó también muy bien. Se mantuvo al alza. Pero fijaros cómo esta vez cuando ha perdido la media 70 se ha ido de nuevo hasta esa zona y la zona de resistencia que teníamos los 43.275, pero ahora la ha consolidado como resistencia y podemos decir, bueno, la consolidado como resistencia, movimiento lateral y volvemos a repuntar. Pero el problema ha estado en la sesión del viernes, aquí. ¿Por qué? Porque una vez que hemos comprobado en varias ocasiones que actúa como resistencia a los 43.275 y la media móvil de 70 sesiones, como veíamos en la sesión del lunes, hemos marcado un nuevo mínimo decreciente respecto al mínimo que marcábamos al perder la media de 70. Y esto puede ser una clara señal de comienzo de nueva tendencia bajista. Fijaros como además por ahí teníamos el gap. Un gap que, bueno, le podría haber ido a cerrar y desde él seguir manteniéndose al alza. No hubiera pasado nada, pero lo que vimos en la sesión del viernes es que perforó esa zona del gap, es decir, que puede haber sido un gap de agotamiento ya, lo que hemos visto por aquí, que nos marca el final de toda la subida. Fijaos como por aquí en septiembre cerró el gap que teníamos y luego se mantuvo muy bien al alza, pero ahora no ha sucedido eso.
Vale. Por lo tanto, la situación, en mi opinión, es bastante preocupante. Es cierto que estamos en una zona de soporte importante, donde están los mínimos de noviembre y los mínimos que veíamos en octubre. Es una zona, como os digo, muy importante de soporte. Y además todavía nos quedaría la media móvil de 200 sesiones. Si volviésemos esta semana a perforar la zona de los 41.200 puntos, donde se encuentra muy cerquita ahora la media de 200 y teníamos los máximos que veíamos en verano, sí que estaría mucho más cerca esa nueva tendencia bajista, ya no tanto en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo, porque toda la subida que llevamos viendo desde octubre de 2023 yo creo que podría estar totalmente rota. Y en el gráfico semanal, pues fijaros, en el gráfico semanal estamos en una zona totalmente crítica. Decíamos, no pasa absolutamente nada por volver hasta la zona de los 42.000 puntos. Es una zona clarísima de soporte. ¿Y el riesgo dónde está? En perforar esa zona. ¿Qué ha pasado? Que en la sesión del viernes hemos perforado esa zona. Hemos marcado un nuevo mínimo decreciente respecto a lo que veíamos en octubre en cierres semanales. Y eso es muy negativo. Es muy negativo. Tenemos señales muy pero que muy peligrosas. Si vemos el gráfico mensual, pues fijaros lo que estamos viendo ahora mismo. Veíamos que el mes de noviembre era muy positivo, veíamos una subida muy fuerte, pero la vela que veíamos en diciembre, ya lo decíamos la semana pasada, es muy negativa. Esto nos está marcando que podemos seguir corrigiendo y hemos seguido corrigiendo en la primera parte de este mes. Estamos ahora mismo por debajo de la media de 6 sesiones, algo que hacía muchísimo tiempo que no veíamos, desde octubre de 2023. Y eso es muy negativo, de verdad, es muy negativo. ¿Qué necesitamos para que cambie este escenario? Pues a lo mejor si vemos algún susto más esta semana, que ya entra el rebote. ¿Para qué? Para que la segunda parte de este mes sea positiva. Y veamos cómo estas velas se recuperan. Porque si vemos un cierre este mes por debajo de la apertura de noviembre, que fijaros está a los 41.869, muy cerquita de la zona actual, de verdad que pienso que la situación ya se va a complicar de forma importante en Estados Unidos en los próximos meses. En el Nasdaq, pues fijaros, ahora mismo podríamos pensar que es el índice en Estados Unidos que podríamos decir que no se ha roto nada porque nos hemos mantenido sobre la media móvil de 70 sesiones muy bien. Fijaros como el mínimo llegó hasta la zona de soporte, los 20.690, que teníamos ahí marcado, esa zona de máximos que habíamos visto en julio del pasado año, y desde ahí rebotó un poquito y se mantuvo sobre la media 70. Sí que es verdad que desde diciembre damos continuidad a la tendencia bajista, marcando nuevos máximos y mínimos decrecientes, totalmente cierto, pero hay que recalcar también que el Nasdaq no se ha roto absolutamente nada y nos mantenemos justo en el límite, pero no se ha roto nada. Estamos sobre la media móvil de 70 sesiones que decíamos que era el soporte más importante. En el gráfico semanal, pues fijaros, la vela es terrible. Una vela así que nos marca, pues que probablemente esta semana pongamos en riesgo los mínimos que hemos visto esta semana, que a lo mejor les perforemos. Eso sería muy peligroso si lo juntamos con lo que acabamos de ver en el gráfico diario, donde decimos que estamos justamente al límite y no podemos caer más. Si nos vamos al gráfico mensual, pues fijaros, la vela del mes pasado fue terrible, una vela que nos indicaba que iba a ser muy complicado mantenernos al alza y así está siendo. De hecho, hemos perforado los mínimos que veíamos el mes pasado. Eso nos está marcando que podemos seguir corrigiendo y que como máximo quizás veremos un movimiento lateral en el escenario más positivo. Y vamos con el SP500, donde la situación pues se ha complicado también bastante, al igual que veíamos en el Dow Jones. ¿Por qué? Porque decíamos que estaba actuando muy bien las últimas semanas como soporte la media móvil de 70 sesiones sobre la zona de los 5.875 puntos. Decíamos, entre la zona de 5.850 y 5.870 hay un soporte clave que no debe romperlo. ¿Por qué? Porque si perdía ese soporte, rompíamos la media de 70, los mínimos que veníamos viendo desde mediados de diciembre, y nos podíamos ir a cerrar el gap que teníamos desde noviembre. Y eso complicaría bastante la situación en el SP500 para seguir manteniéndonos al alza y pensar que vamos a seguir viendo nuevos máximos crecientes, que va a continuar esa tendencia alcista con claridad. Y fijaros que lo que vimos en la sesión del viernes fue muy negativo, una caída muy fuerte de 1,54% con bastante volumen, donde perdimos ese soporte clave y donde perdimos la media móvil de 70 sesiones. Como mínimo, ¿dónde nos vamos a ir? Pues yo creo que hasta aquí. Vamos a poner el soporte, voy a elevar esto un poquito para que lo veáis. A esta zona de aquí, en los 5.785. Ahí yo creo que podría dirigirse ahora. Y yo creo que ahí es ya la zona crítica, podríamos decir, en el SP500, porque ahí estaría el cierre del gap. Puede que sea un gap, es decir, la lectura que hacíamos en el Dow Jones con ese gap es que
podría actuar como un imán para buscar un soporte en esa zona y mantener la tendencia alcista, aunque en el Dow Jones hemos visto que le ha perforado y se ha mantenido por debajo, está en un pasito más adelantado que el S&P 500 y el S&P 500 está en mitad de ese gap, es decir, lo normal ahora es que como mínimo le cierre. Y si encima esta semana vemos que cierra el gap y se mantiene a la baja, nos va a marcar que la tendencia alcista está muy deteriorada y que podemos seguir con la corrección y que a lo mejor nos vamos a buscar los mínimos que veíamos en octubre del pasado año y los máximos que veíamos en julio, donde a la zona de los 5.660, donde además también podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones, se encontraría muy cerquita de ella, como vimos en agosto. Y ahí está la zona más crítica en el medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque si perfora esa zona, mi opinión, yo creo que la tendencia alcista en el más largo plazo del S&P 500 estaría muy cerca de estar sobre la lona. En el gráfico semanal, pues fijaros que pinta bastante mal, pinta muy mal. Fijaros, las dos velas de los últimos meses podríamos pensar que son velas de indecisión, se mantenía ya por debajo de la media móvil de 6 sesiones y la vela que hemos visto esta semana ha sido muy negativa, rompiendo todo este movimiento lateral. ¿Qué nos está marcando? Que podemos tener continuidad en la corrección. Y si esto fuera un gráfico diario, os diría, nos vamos hasta aquí, que es donde está ahora mismo la zona de soporte más importante, donde en los 5.670 puntos. Por lo tanto, no descartaría irnos hasta esa zona, poner al límite a los inversores y hacerles dudar ya de si estamos en una tendencia alcista o no. Y en el gráfico mensual, pues la vela del mes pasado fue muy negativa y nos marcaba que podríamos continuar corrigiendo. Y fijaros cómo la clave también va a estar, como decíamos en el Dow Jones, en la vela de noviembre. ¿Por qué? Porque en mi opinión yo creo que si a final de este mes acaba perforando el mínimo o la apertura de la vela que veíamos en noviembre, que ahora mismo, fijaros, está en los 5.720, muy cerca, ese mínimo en los 5.690, muy cerca de la zona clave que decimos, en los 5.670, creo que estábamos diciendo aproximadamente, ahí se complicaría de verdad de forma cierta la tendencia alcista en el más largo plazo en la cotización del S&P 500 y esto complicaría mucho, como os digo, mantener esa buenísima tendencia alcista que llevamos viendo en los últimos meses y en los últimos años en prácticamente toda la renta variable. Vamos con el VIX. Muy malo lo que estamos viendo esta semana. Decíamos, bueno, la semana pasada salvamos los muebles y el cierre le vimos por debajo de la media 70, la media 200. Bueno, zona peligrosa donde estábamos, pero podríamos pensar que no se iban a complicar las cosas. ¿Cómo se complicaban? Si veíamos un cierre semanal por encima de la media 70 y la media 200. Fijaros lo que ha pasado en la última parte de esta semana. Con claridad hemos cerrado por encima. Esto es muy negativo. ¿Esto que nos marca ahora? Que a lo mejor nos vamos a ir hasta la siguiente zona de resistencia que tenemos por aquí, en los 22. ¿Eso que nos marcaría? Que todavía queda caída en el corto plazo, en los índices. A partir de aquí, pues ya veremos. Porque si a lo mejor, vamos a poner el contexto con el S&P 500, vemos una caída hasta los 5.670, que es esa zona límite, vamos a ver al VIX llegar hasta los 22. ¿Qué pasa? Que si perfora los 22 al alza, es cuando va a venir la parte más crítica, es cuando podemos ver que se calienta muchísimo la caída y es cuando vas a perder esa zona de soporte clave en el S&P 500 y eso quizás puede marcar el final de la tendencia alcista. Por lo tanto, ahora la situación no es buena en el corto plazo, pero para pensar en una parte más crítica en el medio y largo plazo deberíamos superar la zona de los 22,70, 23 aproximadamente en el VIX. Vamos con otra de las claves esta semana, que es el petróleo. Ya la semana pasada lo decíamos, cuidado, estamos rompiendo el lateral que veníamos viendo, pero de momento no parecía excesivamente preocupante para pensar que esto pudiese provocar un repunte en la inflación. ¿Por qué? Porque no habíamos roto la directriz bajista que venía desde julio y el máximo que habíamos en octubre, no la habíamos perforado, ahí había actuado como resistencia y tampoco habíamos perforado la tendencia bajista más importante, que ahí es donde estaba la clave para pensar si iba a provocar un repunte de la inflación, que venía desde el 12 de octubre de 2024, uniendo el máximo que teníamos en julio de 2024. Ahí estaba la clave. Y decíamos, rompiendo el lateral, ¿dónde nos podemos ir? Hasta la zona de 80. Fijaros, en la sesión del viernes nos fuimos hasta la zona de 80, los máximos que teníamos en octubre. Esto ya va a provocar que veamos un repunte en la inflación, pues sinceramente, o esta semana ya empieza a caer y hemos encontrado un techo en la subida, o sí puede provocar un repunte en la inflación. Más o menos fuerte lo veremos si se mantiene más o menos tiempo esa tendencia alcista en el petróleo que llevamos viendo en las últimas semanas. Pero sí que es verdad que la zona es bastante preocupante. Hemos roto la directriz que veníamos viendo desde julio, pero no la de abril. Si rompemos la directriz de abril, cuidado.
porque nos marcaría que toda esta caída está rota y empezaríamos a poner objetivos bastante más arriba, en la zona de 85. Y eso es muy, pero que muy peligroso en tema de inflación. Así que veremos hasta qué punto esto se puede llegar a calentar. La onza de oro, pues bueno, si esta semana hemos visto que empezaba a haber esos miedos por parte de la inflación, ¿qué hace el oro? Revalorizarse. ¿Por qué? Porque gana valor respecto al euro y al dólar si estamos pensando que va a haber inflación. Si hay inflación, el dólar pierde valor y, en consonancia, el oro gana valor. Por ahí que hayamos visto un repunte esta semana. Pero fijaros cómo en análisis técnico podemos ver que estamos en una estructura en forma de triángulo, una figura clarísima y que no se ha roto nada. Y seguimos ahí. ¿Qué sería lo normal? Ver algo así. Y seguir dando continuidad al lateral. Cuando se produzca la ruptura, pues a lo mejor es cuando veremos un movimiento más importante para escapar de este movimiento lateral ya de forma cierta para los próximos meses. Veremos por dónde rompe. Yo no lo tengo para nada claro. Yo creo que los datos que veamos esta semana van a ser totalmente claves, porque si vemos que de nuevo la inflación vuelve a repuntar, esto va a provocar que el oro suba, que el petróleo suba, que las bolsas caigan, que el VIX suba, pero si vemos que los datos de la inflación de esta semana pues son buenos, quizás buenos en el sentido de que no repunta la inflación, el oro va a volver a caer, el petróleo probablemente caiga y no se haya roto nada, y veamos a las bolsas como han encontrado un suelo y salven los muebles. Y vamos con el último de los activos que venimos analizando en las últimas semanas, porque creo que ha cogido especial relevancia, porque como ya se venía contando, creo que estamos en un techo ahora mismo en el precio del Bitcoin y lo sigo pensando. Fijaros cómo a comienzos de esta semana veíamos un repunte bastante importante, nos íbamos muy cerca de los máximos, superábamos los 100.000 otra vez, pero de nuevo en la sesión del martes volvemos a una corrección bastante importante. ¿Dónde estamos ahora mismo? En un movimiento lateral, gráfico diario, donde nos hemos ido a buscar ahora mismo el precio a la media móvil de 70 sesiones. Y ahí fijaros cómo se ha estabilizado. Pero la clave, como veníamos diciendo en las últimas semanas, está en los gráficos anuales y mensuales. Y lo que nos está marcando es debilidad. Clarísimamente. Semana pasada no lo hizo mal. ¿Qué pasa? Que no conseguimos superar los máximos que veíamos en diciembre. Si hubiéramos visto un cierre por encima de ahí, sería positivo y probablemente nos hubiéramos ido a marcar los máximos históricos, pero no sucedió. ¿Qué ha provocado? Que esta semana sigamos viendo un movimiento lateral, vela de indecisión. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, la vela de diciembre fue malísima y la vela de enero está siendo de indecisión. Esta es la misma lectura. Cuando veíamos que esta semana, el lunes, repuntaba con mucha fuerza, tendríamos que haber pensado, a ver, cuidado. La vela que hemos visto en diciembre es muy negativa y nos está marcando que como mínimo vamos a ver un movimiento lateral. No tiene sentido que ahora nos vayamos a marcar los máximos históricos. Vamos a recoger los muebles. Si hubiéramos recogido los muebles, nos hubiéramos salido a tiempo y la corrección que hemos visto en la última parte de esta semana no nos la hubiésemos comido. Es decir, lo que decía antes, tiene más peso una vela mensual que una vela diaria que podamos ver un día en concreto que sube un 4 o un 5%. Así que bueno, esta es la conclusión que tenemos con el Bitcoin. Conclusiones de todo lo que hemos visto. Pues bueno, yo creo que estamos en Europa viendo una situación bastante diferente en Estados Unidos, porque también la situación económica es diferente. En Europa seguimos pensando que la recesión ya la tenemos encima, que económicamente estamos fatal, no hay riesgos de que quizás la inflación vuelva a repuntar, no hay riesgos de que no baje los tipos de interés, es una utopía que no baje los tipos de interés este año en Europa. Y eso lo que está también haciendo pensar es que el euro se sigue infravalorando respecto al dólar, va perdiendo valor y el dólar, como vemos, cada vez se va acercando a esa paridad con el euro. Y las bolsas, pues bueno, de momento pues no se le están tomando demasiado mal. ¿Por qué? Pues porque parece que esa recesión, aunque pueda estar ahí, incluso ya podamos estar en ella, no está siendo demasiado agresiva, por lo menos eso es lo que está pareciendo. Sin embargo, en Estados Unidos nos hemos olvidado de la recesión y estamos pensando en la inflación, que vuelva a repuntar la inflación, que eso haga que no bajen tipos y que eso provoque quizás tensiones crediticias en Estados Unidos y eso pueda ser peligroso para las bolsas. De ahí que estamos viendo esa corrección tan importante. Por lo tanto, lo que hemos visto en este apartado hay que unirlo sí o sí con lo que veíamos en la parte del calendario económico, con esos datos del IPC de la inflación que tendremos esta semana en Estados Unidos, porque van a marcar, si ya hemos visto el final de esta corrección y quizás, por ejemplo, el Nasdaq va a mantener ese movimiento lateral, va a salvar los muebles sobre esa zona límite y a lo mejor el Dow Jones y el S&P 500, aunque parezca que han roto una zona importante de soporte, pues consigan también salvar los muebles y vuelven a repuntar y no nos marque ya una nueva tendencia alcista de seguir manteniéndonos al alza en el corto plazo, pero sí por lo menos pensar que nos vamos a seguir moviendo en un movimiento lateral y no va a confirmar
que nos enfrentamos a una parte bastante negativa de los mercados. Si por el contrario, esta semana vemos que los datos de inflación son por encima de lo esperado, mucho cuidado, porque es cuando vamos a poner en riesgo esas zonas críticas ya más en el medio y largo plazo, sobre todo en los índices en Estados Unidos. Vamos a seguir con vuestra sección, esa sección donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Y vamos a comenzar con la primera de ellas, que es ArcelorMittal. Fijaros cómo desde agosto parecía que teníamos una clara tendencia alcista, pero fijaros cómo ya a mediados de diciembre perdimos la media móvil de 70 y de 200 sesiones y la consolidamos como resistencia, y al perforar el mínimo anterior nos marcaba que podríamos estar dentro de una nueva tendencia bajista. Seguimos corrigiendo hasta el gap. Fijaros que teníamos al principio de la subida en septiembre y ahí hemos visto un pequeño rebote. Si continúa con ese rebote, ¿dónde podríamos irnos? Pues de nuevo a buscar la media de 70 de 200 sesiones, pero habría que tener cuidado con este soporte que tenemos por aquí, los 22,10, porque podría actuar como resistencia. Lo que parece claro es que estamos ahora en una tendencia bajista en el corto plazo. ¿Que se puede poner en pausa? Sí, en la zona de los 21, pero si la perfora, cuidado porque podríamos irnos a buscar los mínimos que teníamos en septiembre, y para revertir esta tendencia bajista deberíamos superar de nuevo la media 70 y de 200 sesiones, que ahora mismo está a los 22,55 la de 200 y 22,60 la de 70. Vamos con la siguiente de las acciones, que es ENCE. Situación contraria. Desde diciembre vemos una tendencia alcista, superar la media 70 y de 200 sesiones. ¿Dónde nos hemos frenado ahora? En la zona de 3,20, una zona anterior de soporte y que ahora podría actuar como resistencia. En principio, pues aunque parezca que está siendo importante la corrección esta semana, puede ser, como decimos, una simple corrección. Hay que valorar la banda media de Bollinger, que puede actuar como soporte en esa tendencia alcista que llevamos viendo, y también la media móvil de 70 sesiones, que ahora está a los 2,96, pero la pendiente es bastante positiva y podría actuar como soporte. Mientras no pierda la media de 70 sesiones, yo pienso que podríamos continuar con el impulso y que simplemente estaremos viendo ahora mismo una pequeña corrección. Vamos con la tercera de las acciones españolas y última también, que es Iberdrola. Fijaros, la tendencia fue brutal en la segunda parte del pasado año, pero ya en octubre, noviembre, veíamos que se empezaba a debilitar. Y en primer momento nos manteníamos sobre la media móvil de 70 sesiones y decíamos, bueno, no pasa nada, una simple corrección para seguir manteniéndonos al alza. Pero el problema vino por aquí, cuando perforamos el soporte que veíamos al perforar la media móvil de 70 sesiones y nos quedamos muy cerquita de la media de 200. Aunque luego se recuperó bastante bien, aquí puede que nos dejara claras las intenciones de lo que podría llegar a suceder con la cotización de Iberdrola las próximas semanas, que sería estar al comienzo de una nueva tendencia bajista. Fijaros cómo en el repunte que veíamos en noviembre nos quedamos muy cerquita de cerrar el gap que habíamos tenido desde noviembre. Eso que nos indicaba que a lo mejor en el corto plazo podríamos todavía ir a cerrar ese gap. Fijaros cómo recientemente esta semana nos fuimos a cerrar ese gap y finales de la semana anterior, pero a partir de ahí ha entrado muy bien la oferta y hemos vuelto a ver una corrección bastante importante en su cotización. Fijaros que de momento se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones. Eso puede llegar a ser bastante positivo todavía para pensar que hemos revertido esa posible nueva tendencia bajista. Por lo tanto, como decimos, totalmente clave que se mantenga ahora sobre la media de 70. Si no lo consigue, cuidado porque podría dejar claras sus intenciones de una nueva tendencia bajista en el medio largo plazo y romper toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde marzo de 2024. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Hermès. Fijaros, caíamos con bastante fuerza la primera parte de este año, pero a partir de septiembre se empezaba a recuperar y al final hemos alcanzado de nuevo la zona de máximos históricos y ahora pues ha actuado como resistencia. Esa zona es lo normal, es muy complicado que de primera la superemos. Fijaros cómo tenemos una divergencia que no debemos preocuparnos si no pierde la zona de los 2240 aproximadamente. Si se mantiene sobre esa zona no pasaría nada. ¿Dónde estaría el riesgo? En perforar esa zona y en pensar que hemos hecho un doble techo y que estamos en un techo en toda la tendencia alcista que llevamos viendo durante los últimos años. Fijaros como por aquí pasó algo parecido. Volvimos a repuntar hasta esa zona, volví a corregir, pero luego la media 70, la de 200 más bien actuó como soporte. Por lo tanto, pues bueno, si incluso viéramos una corrección, pero vemos que se mantiene sobre la media de 200, que como la pendiente es positiva, se viene acercando a esa zona de los 2240 que decimos, pues no habría demasiado riesgo. Si perdemos la media de 200, señal clara de doble techo y nueva tendencia bajista. L'Oréal, pues bueno, aquí no hay señales de que
podamos continuar al alza, todo lo contrario. De hecho, fijaros en el gráfico semanal, es donde está la clave. Perdimos la media 70, la hemos consolidado como resistencia, primero la de soporte de la media de 200, luego rebota hasta la de 70, actúa como resistencia, corregimos, perdemos la de 200. Aquí, sinceramente, creo que estamos en una clara tendencia bajista en el medio y largo plazo ya. No tiene nada que ver con lo que veíamos en 2022, no tiene nada que ver. Aquí estamos rompiendo sus pilares fundamentales, por lo tanto, la perspectiva es que siga corrigiendo en el medio y largo plazo. En el corto plazo, pues como mínimo yo creo que nos vamos hasta aquí, hasta el mínimo que teníamos en noviembre. ¿Que desde ahí puede rebotar un poquito? Sí, pero como decimos, la tendencia bajista ahora mismo es clara. Vamos a continuar con AMD, una de esas acciones que también seguimos en los análisis diarios cuando analizamos acciones americanas los jueves. Fijaros, veíamos a clara tendencia bajista con esa directriz que veníamos marcando desde el mes de marzo y decíamos que es probable que cuando buscase zonas de soporte como los mínimos que veíamos en diciembre, lo vimos en enero, pues rebotásemos. ¿Hasta dónde? Pues simplemente hasta la directriz bajista. Ha pasado eso, se fue hasta ella. ¿Y qué ha pasado? Que ha dado continuidad a la caída. ¿Tenemos una divergencia ahora mismo? Sí, tenemos una divergencia. Pero fijaros, la caída del volumen ha sido alto, ha ido aumentando y eso nos indica que puede seguir corrigiendo. Por lo tanto, ojo, porque aunque tengamos esa divergencia, en mi opinión, yo no sería optimista. Siguiente de las acciones, pues bueno, típica acción que se metió una calentada impresionante en el mes de marzo, luego empezamos a corregir, parecía que había un movimiento lateral y lo típico, si vemos que rompe ese movimiento lateral que está marcado por la media 70 y la media de 200, fijaros, pues ya vamos a pensar que vamos a perder todo lo ganado y es donde va a perder todo lo ganado, a esa zona de soporte que tenemos en los 0,80. Es la siguiente zona de soporte que tenemos y parece que se puede dirigir hasta esa zona. ¿Veremos zigzagueos? Puede pasar, pero puede que al final acabe llegando hasta esa zona. Siguiente de las acciones, también calentada brutal, la que veíamos, y al final doble techo. Fijaros, en mayo y perdió todo lo ganado. ¿Dónde estamos? Una zona de soporte impresionante, muy importante. Desde 2022, que no perfora esa zona. Si la perdiese ahora mismo, pues habría que irnos a buscar la siguiente zona de soporte, los 22,3. No tenemos señales ahora mismo aparentes de que vayamos a irnos más allá de esa media móvil de 70 sesiones que podría estar actuando como resistencia. El riesgo está en perforar esa zona de soporte que tenemos en los 26. Vamos con la siguiente de las acciones. Fijaros cómo habíamos perforado una zona de soporte muy importante en los 11,15. Es una zona que teníamos muy bien marcada desde septiembre. Fijaros el panorama en el gráfico mensual. Estamos ahora mismo en mínimos históricos con muchísima entrada de volumen en la caída en gráficos mensuales. Por lo tanto, pues esto lo único que nos hace pensar es que podemos continuar con la tendencia bajista. ¿Que podemos ver rebotes? Sí, fijaros, como los que hemos visto a principios de año, hasta la media de 70, que es la que ha actuado como resistencia anteriormente, también en noviembre, y quedándonos muy cerquita de la anterior zona de soporte, en los 11,15. Pero lo más normal, el escenario más probable, es que diésemos continuidad a la corrección. ¿Que hay algo positivo? Sí, el aumento del volumen. ¿Eso que nos puede marcar? Que a lo mejor esta zona de soporte ahora en los $5 actúe como soporte durante unas cuantas semanas, incluso unos cuantos meses, como veíamos anteriormente con los 11,15, pero poquito más. Vamos con la cotización de Meta, que es una de las acciones que mejor lo han hecho en los últimos años y que mejor lo sigue haciendo. ¿Por qué? Pues porque mantiene claramente la tendencia alcista también marcada sobre la media móvil de 70 sesiones. ¿Que ahora puede estar haciendo un doble techo? Sí. Pero, bueno, simplemente pues un doble techo, consolidarse de nuevo sobre la media 70 y continuar con la tendencia alcista. Incluso si se calienta un poquito más la corrección, buscar la media móvil de 200 sesiones. Y ahí está la clave. Mientras no pierda la media de 200 sesiones, yo, en mi opinión, estaría tranquilo. Y fijaros cómo, si vuelve hasta la media de 200, porque seguimos viendo una corrección importante, imaginaros, se va a encontrar con ella muy cerca. Fijaros, de la zona de resistencia que teníamos en los 530, 540 aproximadamente, ¿vale? Es decir, mientras no perforase esa zona, yo, como os digo, estaría totalmente tranquilo y seguiría pensando que mantenemos la tendencia alcista. ¿Que ahora estamos en un techo en el corto plazo y que podemos ir viendo una corrección? Sí, más aún después de la vela que veíamos en la sesión del viernes. Vamos con la siguiente de las acciones, que es NIO, y esta es la historia de siempre. En el mes de septiembre, mes de octubre, empezaron a decir que si iban a llegar muchos estímulos a la economía china, todas las acciones chinas, como por ejemplo NIO, que son conocidas en Estados Unidos y en Europa, pues se recalentaban muchísimo, subían muy fuerte, pero, pues bueno,
un calentón y luego acaban perdiendo todo lo ganado. Y ahí estamos ahora mismo. Ahora lo normal es que volveríamos al soporte que tenemos sobre los 3,75. Ahí parece que nos dirigimos. Y poco a poco vemos cómo se sigue deteriorando. Por lo tanto, pues ya sabéis, muchas veces las noticias son para vender y no para comprar. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Uber. Fijaros, tenemos un soporte muy marcado en la zona de 59. Nos fuimos hasta esa zona en diciembre, volvimos a repuntar, pero fijaros lo que está sucediendo ahora. Teníamos una clara tendencia alcista, desde 2023, apoyándose la media de 200 en correcciones más importantes, en correcciones pequeñitas la media de 70. El movimiento lateral poníamos en riesgo la media de 70 y también en agosto la media móvil de 200 sesiones, pero luego la recuperó de forma vertical. ¿Eso que provocó? Volver a ver nuevos máximos históricos, pero fijaros cómo ahora en diciembre hemos perdido la media 70, la media 200 sesiones, hemos vuelto hasta la zona de soporte los 59 y al volver hasta la media 200 y buscar una vuelta nube como veíamos en agosto, pues ahí ya no ha podido. ¿Qué ha pasado? Que ha corregido con bastante fuerza y que estamos viendo un cruce a la baja de la media 70 con la media 200. Señal de posible nueva tendencia bajista. Primera señal adelantada. Si ahora volviésemos a corregir y perforásemos esta zona de los 59,33, estaríamos dentro de una nueva tendencia bajista, en mi opinión, en el medio y largo plazo. Y fijaros cómo también en el gráfico semanal perforaríamos de nuevo la media de 70 sesiones y marcaríamos su mínimo decreciente. Por lo tanto, es vital, pero vital en la cotización de Uber, no perforar la zona de los $59. Y vamos ya con la última de las acciones, que es Virgin. Fijaros, clarísima tendencia bajista en los últimos años y ahora parece que la cotización se ha estabilizado entre la zona de los 5,27 y la media móvil de 70 sesiones. Y ahí nos vamos a mover. Y no hay más en ese rango de movimiento. Mientras no veamos una ruptura en esa zona, vamos a seguir en el movimiento lateral. Si vemos rechazos al acercarnos a la media 70, como veíamos en noviembre, como veíamos también un par de semanas antes, en noviembre, y si vemos rechazos a perforar la zona de los 5,27, seguiremos viendo movimiento lateral en esa zona. Es la zona operativa clarísima que tenemos ahora en la cotización de Virgin. Y bien, con esto ya finalizamos el vídeo de hoy. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo lo que hemos tratado en este vídeo? Pues bueno, yo creo que todavía puede que nos quede algún que otro susto. La vela mensual del mes de diciembre nos marcó que iba a ser complicado que este mes de enero nos consiguiésemos mantener al alza, porque eran velas de rechazo, lo que veíamos en muchos índices, velas de indecisión, velas de debilidad, y aunque hubiésemos visto un pequeño rebote, pues de nuevo vemos como rápidamente acabamos viendo correcciones. Si cogemos las velas semanales, ¿qué nos marcan? Pues que el cierre semanal, sobre todo en Estados Unidos, ha sido bastante negativo y que a lo mejor nos queda algún que otro susto. Por lo tanto, cuidado con lo que comentábamos en la parte del calendario económico, porque al tener los datos de inflación esta semana, si vemos que son negativos, nos podría quedar un susto importante y la situación podría parecerse a la que veíamos en agosto. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos queda un que otro susto importante y luego al final acaba saliendo algún miembro de la Fed a decir no os preocupéis, no va a pasar absolutamente nada, si hay que bajar los tipos de interés les bajamos y nosotros vamos a acabar solucionando todo. O a lo mejor ya no es alguien de la Fed, a lo mejor es alguien del gobierno de Estados Unidos, porque el día 20 de enero entra Trump y es cuando toma posesión de su cargo. Y hay muchos inversores que han puesto todas sus esperanzas, ya se han invertido en renta variable, como se han invertido en criptomonedas, en Trump y en toda la gente que está a su alrededor. Y es muy probable que cuando llegue Trump empiece a decir cosas que le gustan a los inversores. Y a lo mejor es el propio Trump el que dice, aunque digan que no se van a bajar tipos, yo digo que hay que bajar tipos. Y eso a lo mejor los inversores se lo toman bastante bien. Y eso a lo mejor provoca que de nuevo volvamos a ver repuntes importantes, pero no sin ver antes quizás algún que otro susto probablemente esta semana. Por lo tanto, esta semana puede ser totalmente clave para buscar, en mi opinión, yo creo, un suelo en la caída que venimos viendo ya esta semana y la semana anterior en Estados Unidos y en el Dow Jones, por ejemplo, que viene ya esa caída acumulada desde hace prácticamente un mes atrás. Por lo tanto, pues bueno, como os digo, va a ser una semana totalmente clave por esos datos económicos que vamos a tener y que va a marcar quizás el movimiento de los índices en el gráfico. Pensad que ahora ya va a romper esas zonas críticas que hemos marcado y que va a venir la caída más importante ya, quizás para los próximos meses o años. Pues sí que es cierto que en lo que hemos visto, gráficos semanales, pues a lo mejor pinta mal, pero
No tenemos tampoco en los gráficos señales de divergencias claras, a lo mejor que nos estén marcando en gráficos mensuales que ya vamos a ver el comienzo de una nueva tendencia bajista por ahí, que tenga la sensación de quizás lo que veíamos en agosto. En agosto, lo que decía antes, es una situación muy parecida. Lo que pasó en agosto es que, aunque vimos una caída muy fuerte, luego se recuperó muy bien, pero luego los mercados, cuando volvieron a la zona de máximos, no titubearon y volvieron a mantenerse al alza. ¿Eso que ha hecho? Alargar un poquito más el ciclo. Por lo tanto, es lo que tendremos que vigilar ahora. Si después de esta corrección volvemos a ver una vuelta a máximos, ver si hay fuerza suficiente para mantener la subida. Si hay fuerza suficiente para mantener la subida, alargaremos el ciclo. Pero si por el contrario nos acercamos de nuevo a la zona de máximos, pero vemos que ya esa filosofía que se tiene últimamente de que esto infinitamente se va a mantener al alza no se mantiene, pues cuidado, porque ahí es cuando se van a empezar a formar divergencias importantes en gráficos semanales, en gráficos mensuales, en los índices, y eso es lo que nos va a marcar el final de toda la tendencia que venimos viendo en los índices desde no los últimos años, sino desde los últimos prácticamente casi 20 años, desde el año, bueno, un poquito menos, 15 años, vamos a decir, desde el año 2009. Por lo tanto, pues bueno, eso es lo que yo creo que debemos vigilar en los próximos meses y que ahí va a estar totalmente la clave. Veo ahora nerviosismo, veo miedo, pero por parte de los inversores más pequeños, de momento, no ha entrado el pánico, porque no hay una noticia clara para ellos que les haga pensar que se tienen que salir. Si a lo mejor vemos algún que otro susto bastante importante esta semana, es cuando les entre el pánico, salgan y es cuando veamos ese repunte tan fuerte, se vuelvan a confiar de nuevo y ahí es cuando venga el último, quizás la última subida para ver ya el techo en los mercados y marcar esas divergencias. Pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Por lo tanto, pues bueno, las semanas así, la verdad que me encanta porque hay muchísimo de qué hablar. Es lo que más me gusta de los mercados, analizar la psicología de los inversores, saber interpretar o por lo menos intentar interpretar qué es lo que está leyendo el mercado tras esos datos económicos. Es quizás lo que más me engancha al mundo de los mercados y de la renta variable, intentar leer qué es lo que están ahora mismo pensando los inversores. Así que bueno, da gusto tener semanas así, aunque la verdad que no nos gusta ver caídas, pero es como de verdad se aprende, es como de verdad vamos a saber interpretar los mercados. Así que bueno, ya con esto me despido, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante este vídeo. Como siempre os recuerdo que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana lunes estamos por aquí de nuevo, vamos a comenzar una semana muy pero que muy interesante y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.